Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva versión de Entrevistas a CNN. En esta oportunidad tenemos este libro, la nueva novela de Pablo Toro, Diligencia, una historia sobre el Santiago gris, el Santiago que se esconde a través de las sombras, que habla de dos carabineros que tienen una tarea muy particular encargada por el alto mando y que de a poco se van desenredando los hilos del poder y se van descubriendo quizás algunos de los secretos más profundos que puedan tener las grandes instituciones de nuestro país. Para poder hablar de este libro, estamos en contacto con su autor, con Pablo Toro, quien es periodista, quien es guionista de televisión y ahora también escritor, que ya tuvo un gran libro, un gran éxito con Safari en 2021 y que tiene esta nueva entrega, Diligencia. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Federico, muchas gracias por la invitación. Pablo, vamos, ¿te parece desde lo más general a lo más particular? Y cuéntanos un poco de dónde nacen las motivaciones de esta novela de Diligencia que, como conversábamos en previo, se parece mucho quizás a algunos de sus trabajos anteriores, como es la serie de televisión Bala Loca. Sí, bueno, sí, creo que hay una conexión con Bala Loca, ciertamente, esa como conexión entre un cierto mundo criminal de la calle y la alta política, y así como otras esferas del poder y de las instituciones, creo que va un poco en la misma línea, pese a que obviamente tiene ciertas diferencias. El origen de la novela yo diría que fue sobre todo una imagen. La imagen de dos policías atravesando Santiago en un auto, camino a reunirse con un traficante para entregarle un paquete. Y luego ciertas preguntas que, bueno, esa situación me da como una forma, un tono, una cierta comedia negra, creo yo. Y luego ciertas preguntas como qué hay en el paquete, por qué están haciendo lo que están haciendo, quién les está dando las órdenes, para quién están trabajando realmente. En fin, y como tirando un poco de ese hilo fui construyendo el universo de la novela, que parte de una situación policial callejera, pero se va desbordando hacia otros espacios, como la política, el mundo empresarial en Sanhattan, digamos, ciertas cuestiones más de corte histórico, y se va como desbordando hacia otros lugares, ¿no? Pero yo diría que el punto de partida fue esa imagen, y también, por supuesto, un cierto deseo mío como escritor de moverme en el terreno del noir, del thriller y del neopolicial, que es algo que ya estaba un poco insinuado en mi novela anterior, pero que acá me meto más de lleno. Una novela que, sin embargo, y meternos un poco en ese tema, el ritmo es frenético. Realmente es una novela que se puede leer en 2, 3 días y que te agarra con este ritmo, esta violencia, esto, conocer más detalles, ir más profundo. Cuéntanos un poco de cómo fue ese proceso creativo de escritura y también de llevar la experiencia que ya tuviste en televisión a una novela, en este caso Diligencia. Bueno, yo la verdad que el trabajo del guión y el trabajo literario, si bien tienen ciertas conexiones y ciertas zonas en común, creo que igual es importante diferenciar uno del otro. Cuando uno trabaja en guión, está abocado a la estructura y al diálogo. En cambio, en una novela lo primordial es la prosa, el sonido de la prosa, la música de la prosa, cómo suena. Entonces, bueno, ahí ya creo que hay una diferencia importante. Ahora, el ritmo siempre fue algo muy importante para mí. Trabajé la edición de la novela de manera muy minuciosa para lograr eso. De hecho, es una novela que en algún momento llegó a ser 3 veces más larga de lo que terminó siendo, y por un criterio como de lograr una cierta compresión de la narrativa, terminé cortando muchísimas partes, muchísimos capítulos, pero siempre tuve como norte una novela que fluyera rápido, que corriera rápido, pero que no por eso perdiera capas, perdiera complejidad. No era como la velocidad por la velocidad, sino que la combinación entre una cierta velocidad y una cierta densidad también narrativa, temática, en fin, ¿no? Y en ese sentido, en ese proceso creativo, quería preguntarte, ¿qué tan importante es el rol que cumple el urbanismo, la ciudad dentro de este relato? Porque en muchos momentos se relata que va por, no sé, por Tobalaba, va camino a Sanhattan, tiene diferentes barrios en Recoleta. ¿Qué rol cumple la ciudad dentro de este proceso creativo? Sí, bueno, la ciudad yo creo que tiene bastante personalidad en la novela. Es una ciudad, claro, recorre muchos barrios, el centro sobre todo, pero también Pudahuel, también La Reina, se va para el barrio alto en Sanhattan. Y hay una cierta como hostilidad urbana que yo creo que contiene la novela, que también tiene un costado
humorístico, pero hay una tensión permanente y hay algo que yo me he fijado que creo que parte de ese tono como tenso, urbano, conflictivo, proviene en parte de la época en que empecé a escribir el libro, que lo empecé a escribir en el año 2021, justo en la post-pandemia, y yo no sé si a ti te habrá pasado, creo que a mucha gente le pasó que la post-pandemia, el año 2021 específicamente, fue un periodo bien tenso en la calle, de mucha agresividad, casi como si la post-pandemia fuera como un gran estrés postraumático colectivo. Y había mucha agresividad en la calle, entre conductores, en el metro. Por un lado era muy tenso, pero yo creo que también había algo medio gracioso ahí. Y quise como capturar un poco de ese tono y llevarlo al contexto de la novela, que son estos dos policías moviéndose en auto por distintos barrios de la ciudad. Un concepto que es bien interesante, que es tensión, porque tú a lo largo de la novela nombras muchos hechos políticos y nacionales que nos han llevado un poco a esa tensión. Nombras mucho el estallido social, pero también la marcha de los paraguas en 2011. Nombras también medios de comunicación, de cómo se lleva adelante el discurso, de que los mismos protagonistas discuten con esa misma realidad que se impone. En ese sentido, esa idea de tensión, ¿cómo se desarrolla dentro de esta novela? Yo creo que la novela está jugando un poco con la idea de que hay narrativas por debajo de las narrativas que conocemos, ¿no? Como hay una narrativa sobre las cosas que se nos presenta en general a través de los medios y a través de las redes sociales y luego hay otras narrativas que son más extrañas, más complejas, que no necesariamente están siendo reporteadas y nosotros como lectores estamos viviendo esa realidad no reporteada con los personajes y al mismo tiempo estamos viendo cómo a través de los medios se está de alguna manera tergiversando, distorsionando u omitiendo ciertas cosas y vamos viendo esas dos capas narrativas. Ahora, con respecto a la tensión que tú dices de los hechos como políticos, sociales de los últimos años, la novela trabaja mucho con eso, ¿no? No solo con el estallido y con las marchas, sino que con muchos de los hechos políticos y sociales del Chile de los últimos 15, 20 años están aludidos, mencionados o recreados desde otra lógica, pero no solamente con el Chile contemporáneo, ¿eh? Porque la novela también a ratos se va, por ejemplo, hacia comienzos de los 90, los primeros años de la transición y toda esa como guerra intestina que había entre el Estado y ciertos grupos eh, que seguían operando clandestinamente. Y también se va a la historia un poco más larga del país en uno de los capítulos, incluso hasta los orígenes de la República, ¿no? Está tratando de insinuar una cierta continuidad como de ciertas zonas grises del relato histórico nacional que tal vez no forman parte del relato oficial, pero que igual están ahí y que todos sabemos que están ahí. ¿Y qué rol crees que cumple este libro dentro de la actualidad chilena? Porque es un libro muy chileno, o sea, hablan en términos de cosas que nos pasaron a nosotros, que hablan con conceptos chilenos, que nombran lugares que están en Santiago. ¿Cuál es el rol que crees que cumple Diligencia dentro del ecosistema cultural chileno hoy en día? Yo, la verdad, no sé si tengo muy claro cuál es el rol que cumple, pero sí creo que me interesaba hacer una novela que fuera muy chilena, tomar el género del neopolicial y el noir, pero insertarlo en una realidad completamente nuestra, con nuestras instituciones, con nuestros medios de comunicación, con nuestra idiosincrasia. Y yo creo que de alguna manera es parte de algo un poco más grande que está pasando también con la narrativa criminal y neopolicial en Chile. O sea, Diligencia es uno más de una serie de textos que han salido en los últimos años y creo que es muy interesante lo que está pasando ahí. Hay muchas escritoras, por ejemplo, que han surgido en el ambiente del neopolicial. Estoy pensando en la Paula y la Vaca, en la Valeria Vargas, en Maivo Suárez, en fin, hay muchas más y yo creo que eh, además de, por supuesto, gente como Ramón Díaz Eterovich, por ejemplo, o un escritor que a mí me gusta mucho del norte, que es Rodrigo Ramos Vallados, que también se mueve como en el terreno del noir. Yo creo que mi novela está ahí, está dialogando también con esos textos y con todo texto que esté un poco trabajando la realidad local desde códigos literarios. Pablo, y para cerrar, ¿cuál es la invitación a los lectores para acercarse a esta novela, para integrarse en este mundo y también invitarlos a poder ver el poder de entre la sombra y también cómo ocurren los hechos en las zonas grises? No, solo invitar a la gente que lea esta novela. Esta es una novela negra, es un thriller que le entra a la corrupción y a la conspiración, donde se mezclan políticos, escritores, empresarios, protestas estudiantiles y un asesino en serie. Y todo eso está de alguna manera implicado para hablar del Chile contemporáneo,
hablar del Chile de los últimos 15, 20 años y hablar de Chile en general a secas y del estado de cosas en el mundo contemporáneo, incluso más allá de Chile. Así que eso, creo que es una novela que si es que el lector está interesado en ese ámbito de la literatura, del thriller, bueno, creo que les puede interesar. Muchas gracias, Pablo, por este tiempo con Entrevistas CNN. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias y ya saben, en Diligencia, esta segunda novela de Pablo Toro que ya está disponible en librerías. Pase y puede entretenerse con una novela chilena sobre Santiago y también la tensión en las sombras del poder. Y para seguir informados, los invitamos a seguir siendo parte de CNN Chile para estar informados de Chile y el mundo.